Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Porque imaginamos que nos estén escuchando de noche. Les mandamos un enorme saludo a todos y cada uno de los que nos escuchan en este canal. Muchas gracias, siempre se los vamos a agradecer el apoyo que nos han brindado aquí a este canal. Y bueno, para continuar y no dejar tanto tiempo sin traerles una historia más, les traemos esta que para mí ha sido una de las más especiales de las que nos han compartido aquí en este canal. Muchísimas gracias a este grupo de amigos que nos hicieron el favor de compartir su experiencia, un poquito fuerte en lo personal, pero a la vez un poquito triste, ¿no? Muchísimas gracias a estos amigos. Les mandamos un saludo hasta el estado de Jalisco. Nos pidieron que no dijéramos el nombre, nada más el estado de donde son originarios. Les mandamos un saludo enorme a todos ellos y seguramente ya nos estarán escuchando aquí en este canal. Y a los demás pues les seguimos recordando para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y si nos desean escuchar en Spotify, recuerden que los links los dejamos en la descripción del video, al igual que el correo donde nos pueden enviar sus historias. Y bueno, sin más que decir, los dejamos con la siguiente historia. Y como siempre decimos, esperamos y sea del agrado de todos ustedes. La siguiente historia es una que nos hicieron llegar un grupo de 6 amigos, los cuales están completamente de acuerdo en lo que vamos a narrar a continuación. Esta es su historia. Hace días estaba mirando la televisión después del trabajo. Recosté sobre mi cama. Comencé a revisar mi celular y a revisar mi cuenta de Facebook. Casi no me gusta publicar nada, únicamente la tengo como entretenimiento. Me encanta ver videos y los memes que ahí nos encontramos. Prácticamente la uso para desestresarme un poco. Jamás me llamó la atención de compartir algo sobre mi vida personal. Aquí miré el comportamiento de mis hijos y su juventud. No se compare nada como la viví yo. Puedo decir que tuve la mejor infancia que cualquier niño pudo desear, a excepción de un pequeño detalle. Y bueno, vino ese recuerdo a mi memoria. El día que nos volvimos a reunir todos, ese grupo de niños que nos juntábamos todas las tardes después de la escuela para jugar toda la tarde. Platicando con mis hijos les comentaba sobre mi infancia, a lo cual a ellos les causó un poco de gracia, incluso llegaron a burlarse. Pero sé que muchos se van a identificar conmigo y cómo fue mi infancia. Lo que les quiero compartir con ustedes es algo que ocurrió cuando era niño y que lo volví a revivir, o lo volvimos a revivir, fue por coincidir con todos estos amigos de la infancia. En nuestra niñez siempre fuimos 7 amiguitos inseparables que hacíamos travesuras, que íbamos de arriba abajo con nuestras bicicletas, jugábamos a todo lo que fuera posible. Siempre fuimos ese grupito que llegábamos de la escuela y al menos yo llegaba a casa y aventaba la mochila. Me ponía a ver las caricaturas en el canal 5 hasta que mi madre me llamaba para que comiéramos. Después de eso me obligaba a realizar mis tareas para por fin, después de eso, salir a jugar a la calle con mis demás amigos. Fue una maravillosa infancia la que tuve al lado de todos mis amiguitos. ¿Recuerdan esa publicación o esa imagen que se ha compartido en diferentes redes sociales? Esa donde aparece una calle vacía con el texto al lado donde dice: un día nos despedimos diciéndonos hasta mañana, sabiendo que esa era la última vez que nos reuniríamos. Al ver esa publicación me llené de nostalgia. Por cuestiones del destino,
todos nos fuimos separando o alejando. No nos volvimos a reencontrar hasta muchos años después, en una fiesta de uno de nuestros amigos. Una hija de un amigo cumplía 15 años y le habían realizado su fiesta de 15 años, a la cual nos había invitado a todos, en especial a sus amigos de la infancia. En esta fiesta nos reunimos nuevamente, ese grupito que éramos en la infancia. En esta ocasión éramos solamente 6 amigos. Recuerdan que al principio les dije que éramos 7. En esta ocasión solo 6 nos volvimos a reencontrar en esta fiesta. Por alguna extraña razón terminamos sentándonos todos en la misma mesa. La verdad, yo tenía tiempo sin poder convivir con alguien así, debido al trabajo y a todas las responsabilidades que conlleva el ser padre de 3 hijos. Pero esta vez todo se había alineado para que fuera una noche magnífica en compañía de mis grandes amigos. En un momento de la fiesta, las esposas de todos se reunieron a un lado y nosotros por otro. Teníamos años sin vernos y en esa ocasión nos pusimos al corriente en todo. La verdad, no supimos a qué horas pasó el tiempo y cuando nos dimos cuenta, la fiesta ya había terminado. Nadie de nuestra mesa se quería retirar y el padre de la quinceañera, nuestro gran y querido amigo Juan, nos invitó a que nos quedáramos un rato más y nos trajo un par de tequilas para seguir conviviendo. Así nos la pasamos gran parte de la noche platicando de cómo nos iba, de qué trabajos tenía, hasta que en un punto uno de los amigos comenzó a platicar. ¿Recuerdan cuando éramos niños? ¿Cómo nos divertíamos? ¡Qué felices éramos! En este momento miré a mis hijos. Los 3 se encontraban muy atentos mirando su celular. No podía creer cómo habían cambiado las cosas. Todos comenzamos a recordar nuestra niñez, recuerdos que incluso yo ya había olvidado, anécdotas que habíamos pasado juntos. Uno narraba cómo nos había regañado doña Francisca cuando nos metimos sin permiso a sacar el balón que se había volado a su casa. Una señora muy amargada y muy odiada por todos. Éramos tremendos y, la verdad, para ser honestos, fuimos muy traviesos. A cada rato llegaba la queja con alguna de las mamás sobre alguna travesura que habíamos hecho. A pesar de esto, yo decía que jamás me iba a arrepentir de la infancia que yo había tenido. En eso coincidíamos todos. En este punto nos llenamos de nostalgia y al saber lo feliz que pasamos nuestra niñez. No fue hasta que uno de nuestros amigos presentes hizo el siguiente comentario. Hasta ese momento todo era risa y alegría, hasta que uno de los amigos dijo lo siguiente: ¿se acuerdan de Jorge? Jorgito o Jojito, como lo llamábamos. Al escuchar estas palabras, todos nos quedamos completamente callados. Recuerdan que dije que éramos 7 amigos y que en esta ocasión solo 6 nos habíamos podido reunir. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es precisamente lo que sucedió cuando éramos niños. En este grupo de amiguitos, la mayoría oscilábamos entre los 9, 10 años, pero teníamos un 7º amiguito, Jorge, que era mucho más pequeño que nosotros. En la cuadra o en la colonia éramos muy conocidos porque éramos muy intrépidos. Nos gustaba ir con nuestras bicicletas a otras colonias, a visitar o a conocer otros lugares. Llegábamos ya muy noche a nuestras casas, sin temor a que algo nos pasara. Obvio, eran otros tiempos, pero Jorgito siempre quería ir atrás de nosotros. Nosotros
tratábamos de casi decirle o darle a entender a Jorge que no podía ir atrás de nosotros porque él era más pequeño y por el ritmo que nosotros llevábamos, él no podía seguirnos. Cuando jugábamos a las escondidas o alcanzarnos, por lógica, corríamos más rápido que Jorge, pero él nunca se daba por vencido, siempre iba atrás de nosotros. Cuando le decíamos que por qué no se juntaba con alguien de su edad, él decía que no, él quería juntarse con nosotros, que era muy entrón y que nos iba a demostrar que podía hacer lo que nosotros hacíamos. Desde ese momento le agarramos un enorme cariño a Jojito, como lo llamábamos. Siempre lo llevábamos a todas partes y lo cuidábamos de todo. Su madre ya sabía que se juntaba con nosotros y por alguna extraña razón le permitió andar en el ambiente con nosotros. Cuando alguno de nosotros lo mandaban a algún mandado, todos debíamos de ir a acompañarlo. Éramos muy unidos, a pesar de que había otros niños. Tal vez ellos jugaban de manera normal, por así decirlo, pero nosotros éramos más intrépidos. Pero lamentablemente todo cambió una tarde que Juan, el más grande de todos nosotros, hizo el comentario de ir a la casa de doña Celia, una casa que se encontraba abandonada desde hace muchos años. Esta casa se encontraba prácticamente a la orilla de la ciudad. Nuestra colonia era una de las más alejadas del centro, por lo que una ocasión que nos encontrábamos paseando con nuestras bicicletas, pasamos por el extremo de la colonia que prácticamente colindaba ya con el cerro, una vereda muy grande que jamás, incluso hasta la fecha, ha sido pavimentada. Al final de esa vereda, casi subiendo al cerro, existe una construcción que desde que nosotros sabemos está abandonada, o eso pensábamos. Un día que pasábamos cerca, Daniel, el más grande del grupo, hizo la propuesta de un día ir a visitar ese lugar. Nosotros todos le temíamos a ese lugar por alguna extraña razón. La fama que se había hecho ese lugar, que a decir verdad nadie sabía por qué se hablaba mal de ese lugar. Solo sabíamos que esa construcción, esa enorme casa muy antigua, se decía que vivía una bruja. Esta historia se contaba de hace bastantes años. Esa fama se había ganado la casa, por tal motivo se encontraba abandonada. Todos los papás nos prohibían ir a ese lugar, pero al pasar los días, Daniel siguió con la insistencia de ir un día y sobre todo en la noche a ese lugar. Manuel hizo el comentario a Daniel diciéndole que si acaso estaba loco para ir a ese lugar. ¿No saben que ahí vive una bruja? Es la bruja que vive hace muchos años. Daniel contestó diciéndole que era cierto, pero que esa bruja había vivido hace muchos años. ¿Cómo crees que ahora va a seguir viva?, le contestó. La verdad, nos encontrábamos rejegos a la idea de Daniel, pero su insistencia terminó por convencernos. Así que lo planeamos muy bien y un fin de semana, un viernes para ser exacto, decidimos que iríamos a esa enorme casa. Así que nos preparamos y al llegar el viernes nos preparamos, pero para este viaje no le habíamos comentado nada a Jorge porque pensábamos que era muy pequeño para poderlo llevar con nosotros. Solo iríamos los 6, pero al dirigirnos hacia el lugar vimos a lo lejos llegar corriendo a Jorge. Al preguntarle ¿qué haces aquí?, él nos contestó: yo quiero ir con ustedes, tengo que ir, pero eres muy pequeño para acompañarnos. No importa, yo quiero ir, yo ya soy grande y quiero estar con ustedes. Nos demostró nuevamente su valentía y nos sacó una gran sonrisa al decirnos que él no le tenía miedo a nada y que era muy entrón. Así que lo aceptamos y nos dirigimos hacia la casa. Al ir caminando
Al dirigirnos a esa casa, el sol pareciera que nos iba abandonando poco a poco, como dejándonos solos a la deriva. Cuando llegamos a la puerta de la enorme casa, ya era completamente de noche. Daniel comentó que solo entraríamos a ver, que diéramos un recorrido y salir lo más pronto posible. La verdad, yo tenía miedo a que nos encontraran nuestros padres en ese lugar. Nunca imaginamos lo que encontraríamos allá adentro. Lo que se contaba de ese lugar era que hace muchos años había llegado a esa colonia una extraña mujer que tenía un aspecto muy horrible y pareciera una indigente. Se la pasaba caminando por todas las calles de la colonia y siempre por donde pasaba se perdía algún niño y todos coincidían que la culpable era esa extraña mujer. Así que decidieron por impedirle el acceso a la colonia, obligándola a vivir en ese lugar. Con el paso del tiempo, notaron que varios niños comenzaron a desaparecer en la colonia. Solo algunos pobladores decían escuchar los gritos de los pobres niños a lo lejos, a las orillas del pueblo. Las desapariciones de niños se habían hecho más cotidianas, al punto de desaparecer un niño cada semana. No fue hasta que la gente se organizó para ponerle fin a esto que estaba sucediendo. Como si se tratara de un cebo de carnada, dejaron a un pobre niño a un lado de esta vereda que, como digo, hasta la fecha no ha sido pavimentada. El niño comenzó a caminar despacio sobre la vereda. Entre los arbustos se habían escondido los pobladores, la gente que iba bien armada y a detener lo que fuese que se estuviera robando a los niños. Pero una extraña mujer, esa extraña anciana que había llegado a la colonia, salió de alguno de los arbustos y tomó al niño por la boca, lo cargó con una enorme facilidad y salió corriendo hacia esa enorme casa. Los pobladores salieron corriendo detrás de ella. Al llegar a la casa, escucharon los gritos del niño. Al entrar en ella, vieron que esta anciana se encontraba haciendo una especie de ritual con el niño. Afortunadamente, lograron quitarle el niño a tiempo. Los que conocían esta historia relataban que la gente, en su desesperación y enfado, había terminado por masacrar a esta bruja, golpeándola con todo lo que llevaban. Incluso uno de los pobladores llevaba un arma que terminó por descargarla con la bruja que se encontraba sobre el suelo. Los pobladores salieron, pero uno pudo escuchar la risa de esta bruja reírse de una manera muy macabra y burlona a la vez. Con los días todo continuó con normalidad y las desapariciones empezaron a cesar. Al parecer la tranquilidad había vuelto a la colonia. Ya no había más desapariciones, pero lo que sí era que en las noches más oscuras se podía ver a esa extraña bruja caminar por las calles de la colonia de una manera muy lenta y con una dificultad que los que la llegaban a ver decían que por alguna extraña razón la bruja había sobrevivido a esa masacre, y debido a las heridas que los pobladores le habían causado era que no podía caminar. Pero al parecer ella tenía un pacto con el diablo que le impidió que le arrebataran la vida esa noche. Esta leyenda o esta historia fue pasando de familia en familia hasta llegar hasta nosotros. Afortunadamente ya no se llegó a hablar en nuestros tiempos sobre esa extraña mujer. Solo llegué a escuchar una sola vez a mi abuela hablar sobre este tema, pero al parecer no le habían tomado importancia. Daniel comentó que esa historia era de hace casi 100 años, que para el tiempo en que estábamos, la bruja ya había fallecido. Así nos animamos a entrar. Al abrir la enorme puerta de madera, la mitad de esta se encontraba ya completamente colgada al punto de desprenderse. Solo pudimos abrir la mitad y entramos lentamente. Solo llevábamos una linterna, una que Daniel había conseguido. Al estar adentro vimos que la casa era enorme, tenía bastantes habitaciones y en el centro había una estatua aparentemente de un pequeño angelito. Decidimos revisar la parte de abajo y lentamente revisamos habitación por habitación, pero
no encontramos nada. Por alguna extraña razón, la estatua que se encontraba en el centro del patio le llamaba bastante la atención a Jorgito, que se le quedaba viendo muy atentamente. Al dirigirnos al segundo piso, Jorgito aún miraba esa extraña estatua. No fue hasta que Daniel le gritó diciéndole que nos siguiera y que no se quedara atrás. Subimos lentamente las escaleras de madera que cada paso que dábamos sentíamos que en cualquier momento iban a terminar por caer. El rechinido de cada uno de nuestros pasos se escuchaba por toda la casa. Al llegar al segundo piso notamos algo curioso. La parte de arriba se encontraba menos deteriorada, como si ésta se encontrara en mejores condiciones o más cuidada. Caminamos lentamente por todas las habitaciones, pero al llegar a la última, a la que se encontraba al final, esta se encontraba cerrada. No pudimos abrirla y al parecer estaba cerrada con llave, pero esas llaves antiguas que eran de hierro y muy enormes y pesadas. No hicimos el intento por abrirla y solo dijimos que teníamos que bajar y salir de la casa. Pero al darnos la vuelta para dirigirnos hacia las escaleras, esa enorme puerta que se encontraba cerrada, escuchamos cómo alguien giró la llave, pero de la parte de adentro, haciendo que esta enorme puerta se abriera ante nosotros. Al voltear y alumbrar con la lámpara que traíamos, vimos que la puerta se encontraba un poco abierta. Esto me dejó con los pelos de punta y otros amigos decidimos que era momento de salir de ahí. Pero Daniel se emocionó tanto que puedo decir que incluso le dio gusto el haber visto que la puerta ahora se encontraba abierta. Miren, ya está abierta, dijo Daniel. Vengan, vamos a entrar. Lamentablemente, en este punto debo comentar que no buscamos un culpable y si en todo caso lo hay, lo somos todos, porque al momento de ver que la puerta se encontraba abierta, la mitad del grupo decidió que era hora de salir del lugar, pero la otra mitad decidió que debíamos de entrar a la habitación. Entre ellos se encontraba Jorgito, muy emocionado, aunque se le miraba el temor en su cara, pero con tal de demostrar su valentía, decidió seguir adelante. Así que decidimos entrar a la habitación. Dentro de esta, todo se encontraba en perfectas condiciones, como si alguien estuviera viviendo en ese lugar. Al ir caminando, solo escuchábamos el crujir de la madera con cada paso que dábamos. Al apuntar con la lámpara, vimos varias cosas que nos llamó muchísimo la atención. La cama, aunque se encontraba muy vieja, esta se encontraba muy bien tendida, como si alguien estuviera a punto de dormir. Una especie de vasinija se encontraba debajo de esta. Al lado, un pequeño buró con bastantes cosas, libros que la verdad desconozco para qué era. Algo que sí nos llamó muchísimo la atención fue ver que de un lado de la habitación, en uno de los muebles, se encontraba un pequeño ramo de flores en un pequeño florero. Al ver esto, todos nos miramos entre sí. Era lógico que eso no podía estar ahí. Si la casa se encontraba abandonada, ¿cómo era posible que esas flores estuvieran en ese lugar? Decidimos que ya era momento de abandonar el lugar. Tal vez alguien estaba viviendo en ese lugar o lo habitaba de manera clandestina. Raúl, otro de los amigos, dijo: ya, está bien, bola de cobardes, es hora de salir de aquí. Pero al momento de salir de esa habitación, por alguna extraña razón, nuevamente Jorge se quedó mirando hacia una esquina de la habitación. Al gritarle que qué hace ahí, que debíamos salir de ahí. No te hagas tonto y vámonos, le gritó uno de los amigos. Pero este se encontraba completamente inmóvil y como si no nos escuchara. Raúl, quien en ese momento traía la linterna, decidió regresar por Jorge. Nosotros ya nos encontrábamos fuera de la habitación, sobre el pasillo. Vimos claramente cómo Raúl entró a esta y apuntó con la linterna hacia donde Jorge
se encontraba mirando. La verdad, yo no vi nada, pero Raúl se quedó parado, congelado, mirando al mismo lugar donde miraba Jorge. Daniel solo dijo: otro más. Apúrense, que debemos salir de este lugar. En este punto no sabíamos por qué Raúl y Jorge se encontraban mirando a ese lugar. Yo decidí ir por ellos y jalarlos a como diera lugar. Pero por un segundo, tan solo por un segundo, volteé hacia donde ellos estaban mirando y apuntando con la linterna. Ahí, en una de las esquinas, se encontraba una mujer parada, mirándonos fijamente, con una risa muy macabra y unos dientes muy afilados, vestida completamente de negro. Al parecer, había estado todo el tiempo allí cuando nosotros nos encontrábamos en la habitación. Solo pude jalarlos a los dos del cuello y en un jalón, Raúl terminó por soltar la linterna. Jalé a los dos sacándolos de la habitación. Salimos corriendo deprisa bajando las escaleras. Pero cuando nos encontrábamos en el primer piso, nos dimos cuenta de que Jorge no venía con nosotros. Manuel dijo: esperen, Jorge no viene detrás de nosotros. Se ha de haber quedado arriba y tenemos que ir por él. No podemos dejarlo en este lugar solo. Nadie quería regresar al segundo piso donde habían visto eso, pero muy a fuerzas, casi obligados, regresamos los 6 a buscar a Jorge. Cuando regresábamos lentamente y subiendo nuevamente las escaleras, escuchamos provenir de esa habitación unos pasos que con cada paso que daban crujía muy fuerte la madera. Imaginamos que se trataba de Jorge intentando salir, así que nos apresuramos al lugar. Al abrir la puerta de esta habitación, solo vimos a esta extraña mujer sentada en medio de la cama. Pensamos que Jorge se había escondido en alguna otra de las habitaciones. Manuel cerró fuertemente la puerta, asegurándola para que no pudiera salir la mujer de esa habitación. Vamos, búsquenlo rápido, salgamos de este lugar. Al estar buscando por las habitaciones, Daniel miró por la ventana de la habitación que Jorge ya se encontraba en el primer piso, mirando la estatua que tanto le llamaba la atención. Jorge ya está allá abajo, comentó. Bajamos rápidamente las escaleras y al encontrarlo, solo lo jalamos y lo sacamos de la casa. Lo regañamos fuertemente porque había hecho eso. Desde este momento, Jorge no mencionó ninguna palabra. Salimos de esa enorme casa y nos dirigimos hacia la colonia. Caminamos por esa vereda y justo la que entra para ir hacia nuestra colonia. Allí nos dividimos todos. Le dijimos a Jorge que tenía que irse a su casa. Maldita sea la hora en que todos nos fuimos a nuestro hogar y nunca nos cercioramos si Jorge realmente se llegó a su casa, porque al llegar a nuestra casa solo nos preguntaron dónde nos encontrábamos. Contestamos que nos encontrábamos con nuestras bicis dando la vuelta por toda la colonia. Como a eso de las 12 o 1 de la mañana llegaron los padres de Jorge a tocar a mi casa preguntando por él. Sus padres se encontraban muy angustiados y mi madre corrió a levantarme a preguntarme si no había visto a Jorge. Le contesté que sí, que lo habíamos dejado en la esquina de esa enorme vereda, que allí cada quien se había ido para su casa. Los padres comentaban que desde la tarde que había salido no había llegado a la casa. Yo no quise decirles que habíamos ido a ese lugar, pero al ver el llanto de la madre terminé por confesarle todo. Mi padre solo me agarró de la playera diciéndome: ¿dónde se metieron? ¿Dónde diablos se fueron a meter? En ese momento mi padre miró al padre de Jorge. Se hicieron un par de señas que la verdad yo no entendí. Antes de salir, mi padre se preparó para salir y tomó su arma que guardaba consigo. Al salir, le dice a mi madre: deténme a este y no me lo deje salir. El padre de Jorge y mi padre salieron directamente hacia ese lugar. Mi padre dice que cuando ellos se dirigían a ese lugar, en la vereda que da para la casa de esta bruja, los padres de mis demás amigos ya se encontraban esperándolos.
al ir a buscar a Jorge a esa casa, se la pasaron toda la noche buscando a Jorge. Lamentablemente nunca lo encontraron, jamás volvimos a saber de él. A los días, un vecino que vivía a las afueras de la colonia comentó haber visto a Jorge cuando lo dejamos en la esquina, pero por alguna extraña razón, regresó a esa extraña casa. Pero mi padre y los padres de mis amigos se la habían pasado toda la noche buscando en ese lugar. Al día siguiente, al contarles lo que habíamos pasado en esa casa, la madre de Jorge, solo se soltó a llorar. Al contarle lo que habíamos vivido en esa casa, por alguna extraña razón, los padres de Jorge, como lo conocíamos, como si por alguna extraña razón, sentí que se dieron por vencidos a seguir con la búsqueda de él. Solo los dos se abrazaron y comenzaron a llorar. Mis padres me regañaron como nunca, al igual que a mis demás compañeros. Jamás nos volvieron a dejar salir tan noche a la calle. Nos prohibieron estrictamente salir de la colonia. Esa noche fue la última vez que vimos a pequeño Jorge. Y como dijimos, si hay algún culpable sobre todo esto, somos todos nosotros. Queremos hacer esto de compartir nuestra experiencia, nuestro relato con ustedes, a manera de recordar a nuestro pequeño gran amigo, decirle que no fue nuestra intención llevarlo a ese lugar, y sabemos que estés donde estés, siempre te vamos a recordar con mucho cariño, con ese gusto que siempre te caracterizó, esa alegría de querer pertenecer a este pequeño grupo. Ahora que estamos todos reunidos nuevamente, queremos brindar esta ocasión por ti. Sabemos que estás aquí, sabemos que siempre quisiste pertenecer a este pequeño grupo,